el, hoy a las 20 horas con el profesor González van a tener lo referido le van a orientar más en el tema de la empresa de referencia para que vayan con sus grupos armando, con sus grupos vayan viendo cómo es el trabajo, entonces le va a explicar algunas cuestiones de la empresa de referencia, de esta manera esperar que aquí el profesor Alegre avance sobre el tema de modelos contables y el jueves a la noche ustedes van a tener con el profesor González para que, en donde él ya le va a dar algún caso concreto de aplicación. Nosotros vamos a ver las cuestiones generales entre hoy y mañana, pero no quita que también nosotros vamos a mantener bastante tiempo en este tema de los modelos contables. De hecho, es base importante del primer parcial que se va a tomar. Y entonces quiero aclararle que también el profesor Alegre va a armar algunos casitos para que trabajarlos a partir seguramente de la semana que viene, para que ustedes vayan viendo, no solo con el profesor González, sino acá también con el profesor Alegre, y podamos redondear la idea y que ustedes vayan incorporando la idea de lo que son los modelos contables. Bueno, paso a compartirles el material para empezar a hablar justamente de esta cuestión que son los modelos contables. Perdón. Antes de compartirle, ¿quién puede ser? El profesor le pide a alguien que se ofrezca a leer el chat si hay una pregunta, porque el chat es muy importante contestarla en el momento. Pueden salir con audio, ustedes saben, pero hay algunos que no se animan a salir con audio y evidentemente que escriban en el chat. ¿Quién se propone para la lectura nomás del chat, decirle al profesor, mire, alguien pregunta tal cosa? El alumno se está proponiendo, entonces con el audio aparece diciéndome de manera de evitar de que no se conteste algo que es importante y que no se conteste en el momento que se hace la interrogación, cosa como dijimos de los requisitos, ¿se acuerdan de la oportunidad? Hay que contestar en el momento las consultas. ¿Hay alguno que se anima a la lectura nomás de quien haga la pregunta en el chat? Porque el profesor nos las ve mientras que está con el material compartiendo. Le aviso, Buenas profe. tardes, profe, yo lo leo. Muy bien, gracias, Leandro. Muy bien, ahora les comparto. Lo primero a preguntarle es un poquito. Bueno, ¿se ve la filmina, Leandro? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Empecemos lo siguiente. Cuando empezamos a ver los modelos contables, pues nosotros ya vimos un poco el marco conceptual, que el marco conceptual de más tenía como carga en realidad, está compuesto concretamente, primero de todo, por los objetivos que deben perseguir los estados financieros o estados contables. Eh, Además de los objetivos, se debe estar referido a los elementos de la información contable financiera, que serían los activos, pasivos, resultados, etcétera, y que debe reunir determinados requisitos o atribuciones. Y nosotros además vimos que también habría que tener muy claro que para elaborar información contable financiera siempre se debe tener en cuenta que se informa a los usuarios sobre una empresa en marcha, tomando como pauta para el reconocimiento de los resultados, la pauta de los devengados,
y referido siempre a un ejercicio económico. Y el otro tema que completa es el modelo, los modelos contables, que los modelos contables, si ustedes le miran inclusive al propio Fordham Newton, si leen, van a ver que Fordham Newton nos dice que los modelos contables justamente sirven para el estudio sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente a través del tiempo y entonces la información que debería ser suministrada de esta manera a los terceros, a los terceros que necesitan ser informados para tomar sus decisiones. Aquí encontramos tres de las Disculpa, profe. parámetros. Hay como un ¿Sí? cuadro raro en la ¿Ah, pantalla. sí? A ver. Y se ve cómo cambia, se ve cuando cambia todo bien, pero se ve como un cuadro raro. Ahora ustedes no ven la filmina como corresponde. Se ve la filmina, profe, pero aparece un cuadrito gris ahí donde tiene el pulsor. A ver si lo Es un puedo cuadro un sacar. poco grande. Tapa un poco las letras. Ahí puede ser. Mejor. Ahí se ve Mejor sí, abajo, a la pero derecha. falta O todavía un sea, poco. claro. A ver, a ver. Esperen un poquito. Voy a tratar de entrar de nuevo a ver si. Ahora. Ah, aparece, ¿no? ¿Aparece el cuadro de nuevo? Ahora se ve bien. Oh, no, volvió a No aparecer. aparece, no sé. ¿Otra vez apareció? Sí, volvió a aparecer. Sí. Pero qué raro. Pero ahí no tapa mucho, solo tapa una palabra. Ah, bueno, sí, a mí también me tapa ahora que estoy mirando. Sí, a ver un poquito. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sí, sí, tapa. A mí también me tapa. Estoy mirando, pero la verdad que no sé cómo hacer para que no aparezca, digamos, ese cuadro. Bueno, vamos a avanzar porque si no se nos va a ir el horario que el profesor se comprometió. Bueno, los tres parámetros o variables son la unidad de medida, los criterios de medición y el criterio también de mantenimiento de capital. En realidad, para informar, los modelos contables, cuando estudian justamente la evolución, perdón, la composición y evolución de de un patrimonio, de una organización, de un ente, de una corporación, la información que debería, de utilidad que debería ser suministrada a tercero, se plantea de cuáles serían las variables para que justamente poder suministrar este tipo de información. Se llegaron a la conclusión que son tres tipos de variables, que son la unidad de medida, también llamada unidad de cuenta, los criterios de medición y el criterio de mantenimiento de capital. Lo primero de todo, una vez que se determinados los elementos de la información, es decir, activo, pasivo, patrimonio, resultado, y la información que se debe suministrar a tercero, obviamente que esos elementos deben estar medidos y para medirlos, en realidad, hay que tener una forma de poder, es decir, tener una unidad concreta para poder hacer esa medición. Es lo mismo que decir cuando se analiza la altura de las personas. Si se analiza la altura de las personas, evidentemente que se toma, en el caso de las personas, se toma el metro, ¿sí? El metro es la unidad de medida para saber cuál es la altura de las personas. Bueno, en este caso se tiene que encontrar algún elemento, alguna medida, perdón, más que elemento, algún parámetro que sea común denominador a todos los elementos del patrimonio para que estos elementos puedan ser informados y puedan ser medidos, pero también comparados porque toman la misma unidad, la misma unidad. A ver,
Si es el metro como la altura de las personas, deberíamos llegar, una vez que se mide, a la altura concretamente de las personas. Y en sentido comparativo, si tomamos con otra persona, podríamos notar si una persona es más alta o más baja que con el que se lo compara. En este sentido, supónganse, si se expresa caja y banco al cierre del ejercicio en 100.000 unidades monetarias, por ejemplo, pesos, ya que es la unidad monetaria argentina, 100.000 nos estaría dando la cantidad que representa caja y banco. Y si decimos 500.000 en el rubro bienes de cambio, lo que nos está diciendo, por un lado, es que en caja hay menos o representa menos en términos de la unidad de medida que bienes de cambio representa más, que bienes de cambios es 5S lo que hay en caja y banco o en términos de la medida, o que es una quinta parte lo que existe en caja y banco respecto a lo que hay, a lo que representa en términos de la unidad de medida o de la unidad de cuenta, lo que representa bienes de cambio en este sentido. Entonces, es muy importante definir, y en realidad esa unidad de medida no es otra cosa que el dinero. Lo primero para que tendrían que anotar cualquier cosa, las preguntas acá no tienen que tener ningún tipo de introducción, digamos, de estar muy introvertidos, de no animarse a preguntar o hacer consultas. Se ha definido como que esta unidad de medida tiene que ser el dinero, en definitiva, así como el kilómetro es la unidad de medida para saber cuánto es la distancia entre dos lugares, o el kilogramo para saber cuánto es el peso, ¿sí? de determinados productos, o el metro, como le dijo el profesor, para saber la altura de las personas, por ejemplo. Se toma el dinero, la moneda, pero la moneda no es otra cosa que el dinero, como unidad medida concretamente en ese sentido eh, de, eh, a los efectos de preparar información contable financiera para divulgar a usuarios, ya sea que los usuarios sean externos, si son estados financieros, o que sean informes contables internos y los usuarios, por supuesto, estén dentro de la corporación, sea la gerencia general, las gerencias de área, o que sean los jefes departamentales, que sean los usuarios en el caso de la información contable interna. De hecho, lo mismo usted sabe muy bien que en esta materia, en general, se refiere más a la información que se debe divulgar a terceros y que por lo tanto después va a tener que tener un marco de referencia concretamente legal para la forma que se prepara, cuestión que no le rige a los informes contables internos. Bueno, ahora parece que está un poco mejor, salió un poco el sol en la determinación de, por lo menos, de lo que es el día, digamos, en sí. Cuanto a los criterios de medición, uno diría, bueno, ¿cómo criterios de medición si ya está la unidad de medida? Porque con la unidad de medida logramos en definitiva ver cuánto representa cada uno de los componentes de la información o elementos, de los elementos o atributos de la información que hay que, en definitiva, que hay que informar. Pero en el caso de los criterios de mediciones vendría a ser como de qué manera poder asignarle la medida a cada uno de los objetos, perdón, objetos, el profesor se equivocó, objetos o de los objetos o elementos o elementos de medición. Entonces, a ver, si volvemos a las personas y a las alturas, uno va a decir, bueno, se les mide con el metro. Sí, está bien, esa es la unidad de medida. Ahora, si la persona se pone agachada, en realidad, al medirle con el metro, no va a dar una altura menor que la que tiene. Entonces, cómo se deba parar una persona es sumamente importante. Entonces, los criterios van a ser
la manera en que debe estar parada la persona, ¿sí? O en qué posición debe estar, si estar parada, acostada, etcétera, para poder llegar a la altura de un ser humano, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en este sentido, perdón, en el mismo sentido, los criterios de medición serían las pautas que hay que tener en cuenta para asignarle la cantidad, ¿sí? De unidades en moneda, ya que dijimos que es en moneda, que se le va a dar, en que se va a valorar cada elemento u objeto de la información. De esta manera, y escuchen bien, no va a ser el mismo tipo de criterio seguramente para caja y banco que para inversiones, que para los créditos, para los bienes de cambio, para los bienes de uso o los activos intangibles. E inclusive podría ser que, por ejemplo, haya inversiones y que las inversiones también, entre el propio rubro de inversiones, se tomen criterios distintos para asignarle una cantidad de moneda a los objetos o elementos que están bajo el sentido de la medición. Respecto a los criterios de mantenimiento de capital, en este sentido, es importante determinar el criterio de mantenimiento de capital porque en definitiva, cuando los usuarios reciben los informes, los usuarios principalmente los que reciben información a través de los estados financieros o estados contables, les interesa saber la composición del patrimonio y la evolución que tuvo, y esa evolución también tiene que estar en términos de cuál fue el resultado del ejercicio. Y para poder arribar a cuánto fue el resultado del ejercicio, hay que definir lo que representa el capital o patrimonio neto, en este sentido. ¿Cuál es la medida de capital o patrimonio neto? Es decir, cómo se toma, cuál es el criterio para medir el capital o patrimonio neto y saber si realmente se produjo o no un resultado en el ejercicio, y si se produjo un resultado, si este es un beneficio, sí, o es una pérdida para la corporación. Bueno, apareció el cuadro de nuevo. Bueno, ahí se quedó. Ahí está. Bueno, Ahí tapa la mitad del sí, sí, gráfico. sí, veo. Ahora está bien, ¿no es cierto? Sí, ahora se ve. Bien, perfecto. Fíjense, en este sentido, fíjense que la doctrina entonces ha tomado esas tres variables para como lo que tiene que representar el marco de referencia para informar, ¿sí? Sobre los componentes, en definitiva, los componentes del patrimonio a tercero. Las tres variables, la unión de las tres variables, conforman un modelo contable. Un modelo contable, entonces, es aquel que se toma como referencia para el estudio, ¿sí? De los componentes del patrimonio y de la evolución de estos componentes para, digamos, obtener información de alta calidad, es decir, que cumpla el requisito de utilidad para ser informados a los usuarios de los estados financieros. Y esos modelos contables están compuestos por tres variables o parámetros que son la unidad de medida, los criterios de medición y el capital
a mantener. La Filmina tiene algún problema para pasarla. Bueno, los parámetros entonces definen un modelo contable. Un poquito. Bueno, se ve ahí, si bien está más, se ve completo así al achicar la filmina, la diapositiva. Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno, mejor vamos a hacerlo así entonces porque así ustedes lo ven y no le tapa nada. Bueno, fíjense, entonces esos parámetros en definitiva son la unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque siempre es importante, digamos, ¿Leandro era o Leonardo? Ahora se equivocó el profesor. ¿Cómo era? ¿Quién era el que se propuso? Leandro. Leandro, perdón. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, no preguntaron nada. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Eh, ahora, siempre, por supuesto, aquí fíjense que habla de que para informar hay que tener claro la actividad económica. Esto no se puede dejar de lado cuál es la actividad económica que ejerce la corporación. Una corporación va a realizar una actividad económica que en definitiva a través de las operaciones que surgirán de hechos económicos son los que van a transformar en la aparición de los elementos activos, pasivos, patrimonio y resultados, y estos elementos van a tener que ser informados. De hecho, las cuestiones en este sentido, que es lo que van a mirar hoy a la noche con el profesor González y la profesora Sosa, es importante tener en cuenta las cuentas aquí, porque esos hechos son captados en la contabilidad por cuentas. Las cuentas, en las cuentas aparecen esos elementos. Por ejemplo, ustedes van a tener una cuenta de activo que va a ser caja u otra cuenta de activo que va a ser rodado y caja o rodado representan elementos u objetos que componen la información que deben en su momento informarse. Lo mismo pasa con proveedores, o pasará con ventas, o pasará con la cuenta de intereses de vengado en el estado de resultado. Entonces, ese es un punto muy importante de tener en cuenta que no se puede dejar de lado que los modelos contables van a tomar a la actividad económica que desarrolla el ente por un lado, por el otro lado tendrá que tener en cuenta el contexto económico en sí que va a ir variando, lo cual hace que los modelos contables puedan aparecer distintos modelos contables que traten de adaptarse. Es decir, ¿puede haber más de un modelo contable? Sí, puede haber más de un modelo contable. ¿De qué depende? De que las definiciones de las variables cambien. ¿Pueden aparecer nuevos? Sí, en la medida que el contexto económico, como es dinámico, como dice aquí en la diapositiva, haga de que en los modelos anteriores no brinden la mejor forma de captar la realidad económica de un ente. Entonces tuvo que aparecer un nuevo modelo contable
que lo represente mejor la realidad económica de un ente, que reúna el requisito o atributo máximo que es el de utilidad y que entonces se pueda revelar a los usuarios la información, la mejor información o la información de mayor calidad posible, siempre teniendo en cuenta las limitaciones, como por ejemplo la de la confiabilidad, que representaba, ustedes ya saben, una aproximación a la realidad y no la certeza misma. Y que los cambios en el contexto, sin ninguna duda, inciden entonces en la estructura del modelo. Los modelos mismos van a ir evolucionando en relación a este sentido. Aquí podemos ver en este sentido, respecto a los modelos contables, que surgen las definiciones. El profesor le dijo, tienen que haber definiciones de la unidad de medida, de los criterios de medición y de capital a mantener. Fíjense, si hablamos de unidad de medida, en verde está, atiende a los aspectos de la moneda como común denominador de valores. Fíjense, y esto es una cuestión que quiere aclarar el profesor. Porque después vamos a ver el tema del ajuste por inflación. La moneda, el dinero, es la unidad de medida. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque así el metro, que representa, que se toma para, por ejemplo, no únicamente, pero para la altura de las personas, todas las personas son medibles en metro. No existe ninguna persona que no sea medible en metro. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, una unidad física para medir los componentes del patrimonio de la empresa y su evolución, nos encontraríamos que no llegaríamos a nada. Fíjense, si tomamos una unidad física y decimos en crédito, la empresa tiene 10 créditos, o decimos la empresa tiene 10 bienes de cambio, en realidad no estamos diciendo nada, porque 10 créditos y 10 bienes de cambio no son comparables y no llegamos, son como que tuviésemos manzanas con naranja y con durazno, que son frutas distintas, y decir dar cantidades de cada uno no nos lleva a nada. Es más, si tuvieran como elemento de la información contable, financiera, fíjense que lo que sí nos daría para poder comparar es en sí cuánto representan en dinero en sí. Entonces, hablar de un escritorio, que tenemos 5 escritorios o tenemos 2 bibliotecas, tampoco nos dicen nada. La única unidad que puede homogeneizar, que sea común denominador para todos los componentes de la información que se suministra a terceros, es el dinero, es la moneda. ¿Por qué le parece a ustedes concretamente que puede haber sido el dinero el que se tomó en relación a lo que ustedes ya estudiaron en economía, que se tomó como para brindar la información contable financiera? Porque no podés unir, no podés contar cada unidad bajo un criterio distinto, sino que la homogeneización sirve para unificar el valor de las cosas y no decir, yo tengo tantos sueldos, o sea, cuánto me salió esta camioneta, me salió tantos sueldos, cuando me salió este escritorio, tantos sueldos, sino que homogeneizar en un mismo valor. Ajá. Y ahora, cuando las personas transan, o las corporaciones, o cuando uno pasa por una vidriera, ¿ve los bienes o no? ¿Cómo los ve expresados a todos esos bienes? Con un precio determinado. Con un precio determinado. ¿Y el precio en qué está representado? ¿En términos de cantidad o en términos de qué? En unidades monetarias. En unidades monetarias. Entonces es lógico que la contabilidad, que un sistema de información contable también suministre la información a terceros en términos monetarios, porque en realidad todas las personas, ¿sí?, nos manejamos en términos monetarios en relación a los bienes y servicios que demandamos u ofrecemos. Entonces es lógico que la información sea, como dice ahí, como la moneda como común denominador, porque la realidad es la que se toma en cuenta, en definitiva, para los negocios. Y en definitiva, si es
la unidad que se toma en cuenta también la debe tomar la propia contabilidad o la disciplina contable y de hecho lo toma. En cuanto a la criterio de medición, vuelve de nuevo a resaltarse aquí que se atiende a la asignación de valores. Bueno, acá va a haber que ver cómo se para, dijimos en ese caso, una persona para medirlo o cómo está acostado para medirlo y poder captar su altura. Bueno, ¿qué se debería tomar en cuenta en el rubro bienes de cambio, en el rubro bienes de uso, en los distintos pasivos, en los activos contingentes o en los pasivos contingentes para poder medirlo? Y en relación al capital a mantener, el concepto para determinar los resultados que recién ya se había resaltado. ¿Qué definiciones pueden haber? Y escuchen bien aquí, estas son las puras. Después vienen modelos claramente híbridos en sí, pero podría ser que la definición para la moneda sea la moneda heterogénea o la moneda homogénea, ¿sí? Que para los criterios de medición sean los valores históricos, también denominados más correctamente como costos históricos, o los valores corrientes. Y para el capital se podría mantener un criterio de capital, de mantenimiento de capital físico, también llamado capital operativo, o de capital financiero, también llamado de capital monetario, porque, bueno, porque se tomaría justamente la cantidad de capital expresado en términos monetarios y no en términos de unidades físicas en realidad. En este sentido, entonces, si avanzamos y miramos las unidades de medida, podemos ver que en el cual, si estamos en la heterogénea, estamos hablando del dinero en sí, cómo están expresados los precios que dijo bien recién uno de los jóvenes, expresó que, bueno, todos los bienes y servicios justamente lo apreciamos a través de sus precios. Bueno, si haya su precio, en realidad, y esos precios en qué está expresado, en una moneda nomás en sí. En una moneda, y la moneda en definitiva es en la cual se toma como referencia para introducir en el sistema de información contable la información sobre los elementos, es decir, que se capta de acuerdo al valor nominal que representaba cada uno de esos elementos en el momento que fueron dados de alta, que se los incorporó, que se los reconoció en el sistema de información financiera. Entonces, en ese caso, si se toma lo nominal, siempre van a estar expresados en términos del momento en que se los introdujo en el sistema de información financiera, independientemente de que pueda haber inflación y que evidentemente que si hay inflación, esas medidas en que se las expresaron quedan totalmente descontextualizadas. La moneda homogénea, en cambio, es la que considera los cambios que se producen en el contexto respecto a que justamente el parámetro que se está tomando en cuenta para medir es el dinero. Pero el dinero no es como el metro. ¿Por qué no es como el metro? Y porque el metro siempre representa la misma cantidad, representa 100 centímetros. Pero el dinero está en una relación con los bienes y servicios y como la inflación es el incremento sostenido en el tiempo del nivel general de precio de los bienes y servicios, ¿qué va a pasar? Si los precios de los bienes y servicios van cambiando en términos de la unidad de medida. Y como se necesitan, si hay inflación, cada vez más cantidad de dinero, cada vez más cantidades de moneda para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios, significa que el parámetro que tomamos como para medir es bastante defectuoso. ¿Por qué es defectuoso? Te van a decir. Y porque supónganse lo siguiente. Si hay inflación y se tomó hace 6 meses la medida de un rodado que se incorporó a la empresa por, supónganse, 150.000 pesos,
y hoy en día se incorpora otro rodado por valor de 200.000 pesos, en realidad da la impresión, si uno lo mira en principio, da la impresión de que el de 200.000 pesos tiene un peso relativo de 50.000 pesos más que el anterior que se incorporó a 150.000 pesos. Pero si supónganse, entre el momento que se incorporó el primero rodado y el segundo hubo 100% de inflación. En principio, el primer rodado podría tener un valor hoy en día del doble, de 300.000, y en realidad tendría un peso relativo mayor que el segundo rodado, que tiene un valor de 200.000 y que lo incorporamos hoy. Entonces la regla no está siendo defectuosa, porque si nosotros decimos que una persona mide 2 metros y otra persona mide 1,50 m, la persona de 2 metros más alta. ¿Sí? Y salvo la excepción que alguno le puede decir al profesor, bueno, pero las personas van creciendo en una etapa de la vida, pero vamos a suponer que estamos en personas que ya llegaron a su máxima altura. Una persona de 2 metros siempre más alta que una de 1,50 m. No va a cambiar las cuestiones una vez que se midan. Entonces, ahí encontramos una dificultad concreta de la unidad de medida monetaria, que es la moneda. La moneda no es como el metro siempre representa 100 centímetros. En cambio, la moneda tiene una relación estrecha con los bienes y servicios, pero esa relación no es estable en el tiempo, puede modificarse, y de allí que aparezca la necesidad de expresarle. Obviamente, la contabilidad es un sistema de información, no toca el dinero en sí, el dinero sigue perdiendo poder adquisitivo. Lo que se busca es que la información quede expresada, ¿sí?, en términos de un mismo poder adquisitivo. Por eso se llama moneda homogénea. ¿Qué significa moneda homogénea? Llevar toda la información a que esté expresada en el poder adquisitivo de una moneda, para que de esa manera, cuando se informe, se esté informando reuniendo el requisito de utilidad para los usuarios de esa información. En cuanto al capital a mantener, se vuelve a insistir, puede ser el financiero o monetario, acá sí se está mencionando físico u operativo. Fíjense, el financiero siempre es mantener en términos de dinero, ¿sí?, la medida en términos de dinero. ¿Cuántos pesos representan los aportes de los accionistas y los aportes más, en su caso, los resultados que se van, que se van manteniendo como parte del patrimonio neto? Porque en definitiva se está hablando de los aportes de los accionistas, que son también los aportes retenidos. Si los resultados, por más que no sean aportes, son como nuevos aportes de los accionistas o dueños de la corporación. Si es en cambio el capital físico u operativo, fíjense que se habla de mantenimiento de una capacidad operativa o productiva de la inversión inicial, y acá hay que definir, por supuesto, la capacidad operativa o productiva. Es decir, que para reconocer los resultados en un caso, va a tener que ver con que haya un mayor aporte, que los aportes representen más en un momento posterior que en el momento anterior, o menos, por supuesto. Va a haber un resultado en términos de dinero. En cambio, en términos de capital físico operativo, sería si realmente el ente tiene mayor capacidad operativa en términos físicos en sí que en un momento dado, o si tiene una menor capacidad operativa, en ese caso una variación modificativa negativa. Entonces, fíjense que en este sentido, en el capital físico, la situación es un poco más difícil, y por eso aquí en la diapositiva pueden ver que dice la reposición de los mismos activos de la inversión inicial, es decir, en términos de una cantidad justamente que haga que la empresa pueda funcionar adecuadamente, que la empresa pueda funcionar. Y si la empresa
aumenta su capacidad operativa en términos de esos bienes, tendrá, tendrá una ganancia y si no una pérdida. La reposición del valor de la capacidad de servicio de los activos que permitan producir en el ejercicio futuro el mismo volumen de bienes y servicios que la inversión inicial, y como nos dice aquí, la reproducción para la capacidad para producir en ejercicio futuro el mismo valor de bienes y servicios que la inversión inicial. Bueno, obviamente la definición de capital físico u operativo es más complicada que la de capital financiero, y de hecho, adelantándole, en el mundo en general se toma nomás el criterio de mantenimiento de capital financiero por la coherencia de lo que hablamos de que en realidad la información de carácter financiera es lo más importante en realidad para los usuarios. Cuando ya se entra en el tema más largo de la que se va a desarrollar en la materia, se entra en el tema de criterios de medición. Antes de entrar en criterios de medición, Leandro, ¿alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Hasta ahora no. Bueno, la tarea de medir es una tarea que es la que nos va a llevar más tiempo, porque es justamente ver cómo, digamos, cuál es la forma de que la observación que se realice sobre cada objeto, activo, pasivo, patrimonio o resultado, lleve a medirlo, a asignarle concretamente la medida, ¿sí? La cantidad o unidades monetarias que represente como elementos del patrimonio, justamente. ¿Cómo se asignan estas unidades? Con base a valores históricos y el otro extremo a valores corrientes. En realidad los extremos puros. En realidad los híbridos serían posturas intermedias como que el actual, sí, que básicamente la resolución técnica I-41 sería modificación, bueno, complementada con las que vienen ahí, que son normas que si bien profesionales, pero aceptadas legalmente, por lo cual tienen un carácter legal, en Argentina, ojo, hablando de Argentina, se toma como una postura intermedia y como en definitiva un modelo híbrido en términos de criterios de medición, también llamados criterios de evaluación, para reconocer, medir y remover, en su caso, los elementos del patrimonio. Acá es un tema muy importante y esto, si quieren ampliarlo en Forno Newton, ya sean cuestiones contables fundamentales o en contabilidad superior. De hecho, la materia le debe al propio Forno Newton, vieron que su obra es contabilidad superior, su nombre. Justamente se simplifica hablando de criterios de medición o evaluación y se refiere en realidad al reconocimiento, es decir, al alta en el sistema de información contable de los elementos, a la cuantía que tienen ese elemento, y a la remoción sería cuando se los da de baja. Supónganse, dar de baja sería vender en su caso los bienes de cambio, o podría ser la baja de algún tipo de bien de uso, ya sea porque cumplió su ciclo o porque también podría ser reemplazado o podría ser también vendido en el caso de un bien de uso, pero también puede ser de remoción. Muchas veces se simplifica, pero se está hablando tanto de reconocimiento como de la asignación de su valor y como de la remoción cuando se hablan de los criterios de medición. En el caso, fíjense, dice del último, es decir, de la postura intermedia, está basado en la velocidad de conversión, dice, del dinero, ¿sí? Como elemento del patrimonio, y entonces ya toma otras cuestiones para asignarle un valor a los elementos u objetos. Entonces fíjense que para los activos está tomando el destino más probable o el destino previsible que tengan los activos, en general el uso o el cambio, para simplificar en esta materia, si están destinados a
a mantenerse en la actividad que sería la actividad de la empresa, a ser mantenido, que sería el uso, o a su negociación, que sería el destino del cambio. O en el caso de los pasivos, si hay intención y posibilidad de cancelación lo más inmediatamente posible de esos pasivos. Y en definitiva, en este sentido, fíjense que se encuentra un ciclo que está bien señalado acá en la diapositiva de uso, utilización no es otra cosa que uso, cambio, que no es otra cuestión que venta, y también en este sentido de cobros o pagos en el caso de los créditos de cobranza y pagos en el caso de las deudas en sí. En definitiva, para simplificar, lo mismo no deja de ser los dos que se mencionan aquí, uso y cambio, que también pueden hablar de negociación o venta, como está en esta diapositiva. Fíjense que en definitiva, si llegamos, las variables que definen un modelo contable son la unidad de medida, atienden entonces a la moneda como común denominador de todos los elementos de la información u objeto. Todos pueden ser expresados en términos de moneda, como hablamos de que todas las personas, si se toma en cuenta el atributo altura, todos pueden ser expresados en términos del metro. Bueno, el contexto puede ser de inestabilidad en el caso de para informar, o puede ser de estabilidad. Si es de inestabilidad, el dinero no mantiene su poder adquisitivo. Si es de estabilidad, el dinero mantiene una relación estable en poder adquisitivo con respecto a los bienes y servicios. Y por lo tanto, si no hay inestabilidad, la moneda es heterogénea. Y si hay estabilidad en el poder adquisitivo de la moneda es la moneda homogénea. En el caso del capital a mantener, tiene en cuenta con cómo sabemos, cómo podemos reconocer o no un resultado, y bueno, a través de dos criterios. El financiero, que es el ampliamente divulgado, tanto para información externa como para información interna. El físico, sí, u operativo, que es más de estudio que otra cosa, a nivel de las clases como se dan en una universidad, pero no de aplicación real. Y en cuanto a los criterios de medición, atendiendo a la asignación en unidades monetarias de los elementos, los típicos que tenemos que tomar como puros, los costos históricos o valores históricos y los valores corrientes. En este caso se toman los precios del momento de reconocimiento, es decir, de incorporación al sistema de información, y de los valores corrientes, los precios del momento de presentación de los estados financieros, en realidad. A partir de ahí encontramos como variables en sí, y tenemos, fíjense, unidades de medida. Tenemos en distintos modelos contables como variables, unidad de medida, capital a mantener y criterios de medición, que son las variables. Y los modelos contables podríamos tomar el histórico, el ajustado, el valor corriente. Acá para el profesor deberías tener en cuenta un modelo de valores corrientes, pero con capital financiero, y después el modelo vigente. Pero simplificando aquí, este para mí es un híbrido, no representa un modelo típicamente genuino. El histórico tomaría como unidad de medida la moneda nominal, es decir, la moneda heterogénea. El ajustado, la moneda homogénea. El de valores corrientes tomaría el valor nominal, igual que en el histórico, y el modelo vigente tomaría una moneda homogénea, pero después lo charlamos, porque no es la misma moneda homogénea que toma el de valores ajustados, históricos ajustados. Después lo vamos a aclarar cuando desarrollemos con más profundidad. En respecto al capital a mantener, en general es financiero, fíjense en el histórico, en el ajustado
y en el híbrido actual, y es el operativo, físico u operativo en el modelo de valores corrientes. El único que toma este criterio de capital a mantener. Y en cuanto a los criterios en cuanto a la variable criterios de medición o criterios de evaluación, el modelo histórico toma el costo histórico ajustado a la fecha de los estados financieros toma el modelo histórico ajustado, el de valores corrientes toma los valores corrientes, obviamente, y el vigente toma, bueno, una serie de valores corrientes, históricos y algunas otras cuestiones de excepciones que lo vamos a ver con el tiempo. Por último, lo que se repite lo mismo que estábamos diciendo, nos encontramos que, fíjense, el modelo, si hablamos de los modelos históricos, el modelo histórico no considera las condiciones del contexto en cuanto a la estabilidad o inestabilidad monetaria, y bajo inestabilidad, obviamente que no se va a corregir el efecto de la moneda, por lo tanto no corrige el poder adquisitivo de la moneda y no mide o expone en valores corrientes ningún elemento que compone la información. En este caso sí se corrige, sí se considera los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, no toma los valores corrientes, toma los valores históricos expresados en moneda de cierre. Aquí se considera, fíjense, parcialmente las condiciones del contexto en cuanto a que no corrige la moneda porque toma la moneda nominal, pero sí toma los valores corrientes en realidad que hay en el contexto, y en el modelo vigente considera la moneda en sí y la moneda a fecha de estado financiero y los valores corrientes de mercado. ¿No? Esto en principio debería acercarse más a la pauta general, al atributo, al requisito máximo que es el de utilidad, pero también tiene limitaciones porque no existe ningún modelo que no tenga limitaciones en ese. Bueno, hasta aquí el encuentro de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Se existe o la lectura por parte de Leandro, que al que le agradece el profesor, por supuesto que está, sí, lo convoca para que esté justamente ayudándole al profesor siempre con la lectura, porque vio que el profesor al compartir no ve, digamos, el chat. Profe, tengo una Sí, duda. ¿Podría explicar de nuevo lo de heterogénea, lo del valor de moneda heterogénea? Porque no me quedó muy claro. bueno, en cuanto a la moneda, el dinero, a ver si se aclara. El dinero en sí o la